Bienvenidos a otra conferencia de SecurityCon organizado por la empresa C-Consulting. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que es seguridad y resiliencia del Internet en Guatemala. Mi nombre es Marco Antonio To. Un poquito acerca de mi experiencia y por qué vamos a estar hablando de ciertos temas. Actualmente soy el director de la maestría en ciberseguridad de Universidad Galileo y también soy el presidente del punto de intercambio de tráfico de Internet en Guatemala, o también llamado Internet Exchange Point Guatemala, GT. También soy presidente de la IEEE sección Guatemala y he sido consultor en las áreas de tecnología, tecnologías de la información, por más de 20 años. Entonces, vamos a estar hablando un poquito sobre cómo el Internet y cómo ha evolucionado el Internet durante los últimos 20 años, los últimos 15 años y cómo esto repercute obviamente en la parte de seguridad y de resiliencia del Internet, y sobre todo vamos a irnos enfocando directamente en la infraestructura del Internet en Guatemala. Entonces, a mí me gusta empezar mucho estas pláticas con una pregunta ahora muy abierta que la vamos a poner aquí, que es, ¿qué es el Internet? Yo sé que ahorita ustedes, cada uno está pensando sobre todo que en esta conferencia, que es algo, pues obviamente muy técnica, dicen, pues obviamente eso es una red de redes. Definitivamente eso es cierto y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en esta conferencia, pero realmente si ustedes le preguntan a cualquier usuario convencional, o sea, que no esté trabajando en la parte de tecnologías de información o de seguridad de la información, pues obviamente las respuestas van a variar bastante, van a variar dependiendo del grupo de edad, va a variar obviamente desde el punto de vista de la utilización o del uso que se le haga al Internet, ¿sí? Entonces, porque hoy en día nosotros ya lo vemos desde el punto de vista de las aplicaciones, o sea, ¿para qué las vamos a estar utilizando? Y esto va a tener cierto impacto, pues obviamente en las infraestructuras. Entonces, como les decía, me gusta poner un poco la parte de generaciones, porque obviamente, bueno, últimamente pues estamos en la parte de las últimas generaciones, normalmente son generaciones un poco más jóvenes. Yo en lo personal estoy aquí, ¿verdad? En la generación X, eh, que ya tenemos nuestros años, pero muchos de los participantes estoy seguro que están aquí en la generación Y, o los que le llamaban millennials, y ya tenemos algunos que vienen en la última generación, que es la generación Z, o que están creciendo en esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque obviamente todos o todas las generaciones que están ahorita, pues todavía vivos, incluyendo los que son pre-1945, utilizan el Internet, pero lo utilizan de distintas maneras, ¿sí? Y cada generación ha ido empujando la tecnología, ha ido empujando la forma de comunicación, y hoy en día, pues, agarramos de base el Internet, y ese Internet ha ido evolucionando dependiendo de las aplicaciones y de los usos que nosotros tengamos. Por ejemplo, nosotros aquí en la generación X, pues empezamos a ver computadoras personales. O sea, como dice ahí, es el Signature Project, ¿verdad? Que es ese que empezamos a ver las computadoras personales, todavía no tenían ni Windows. Me acuerdo cuando yo estaba, por ejemplo, en el colegio, y utilizábamos solamente un disco de arranque DOS, eran X286, algunas ya 386 empezaban a traer un poco de Windows ahí a principios de los 90, pero obviamente la comunicación, ¿verdad? Imagínense, empezamos a utilizar mensajes de texto. eh, los anteriores baby boomers, pues obviamente nosotros también crecimos en la parte con teléfonos, pero eran teléfonos de casa. Obviamente nosotros no llegamos a un celular hasta que estábamos pues ya a cierta edad. En lo personal, por ejemplo, yo tuve un celular hasta que ya casi que íbamos saliendo de la universidad.
Eh, Muchos de ustedes ya crecieron con el Internet y este Internet, pues ya utilizaron pues obviamente teléfonos inteligentes, ¿verdad? Todavía una etapa ahí un poquito pre-2007, tal vez 2000, del 2000 a 2007, pre-iPhone, le llamaría yo, que tuvo mucho auge, sobre todo la parte de Blackberries, los Trios, los Palm, ¿verdad? Todos estos dispositivos que eran semi-inteligentes. Y luego, pues obviamente con la llegada del iPhone, pues esto revolucionó todas las comunicaciones móviles. Obviamente eso también empujó que la necesidad de redes inalámbricas de mayor capacidad, como ya fueron redes 3G, 4G y obviamente hoy en día pues ya estamos yendo a la 5, la quinta generación, pero fue estos dispositivos o estas generaciones que empiezan a utilizar las herramientas de distinta manera a como nosotros las estamos utilizando y como alguna generación antes tal vez estaba utilizando algunas de estas herramientas. ¿Cómo lo van a usar? Obviamente los siguientes, pues ahí vamos a ver, ¿verdad? Obviamente la generación social, pongámoslo así, ya la generación ya utilizó muchos las redes sociales, fue el boom de las redes sociales, obviamente con las primeras que se empezó con High Five o cosas así, que dieron obviamente eh, paso a redes sociales pues mucho más maduras, como es ahora pues Facebook, Twitter, Instagram y obviamente todas las demás que han ido saliendo hoy en día. ¿Qué va a haber en el futuro? Pues obviamente vamos a ir evolucionando. ¿Y por qué me gusta empezar con esto? Porque cada una de estos le pone nuevos retos al Internet. Entonces, ha tenido que evolucionar el Internet para satisfacer esas demandas de las nuevas generaciones. Y justamente ahora, hoy en día, estamos viendo un cambio sustancial de cómo se utiliza el Internet. Y tal vez en los últimos 2 años esto ha cambiado más porque se ha acentuado eh, dado a la pandemia del COVID-19. Entonces, si ustedes se dan cuenta, empezamos con la parte de redes sociales, todas las partes de todas las redes sociales, inclusive Facebook, pues obviamente ya las generaciones que utilizan Facebook ya no son las más jóvenes, sino que todavía aquí se quedaron, y ahora ya le llaman la red social donde están mis papás, ¿verdad? Twitter, a pesar de que no es una de las más grandes, tiene mucho peso, si ustedes se dan cuenta en la parte de noticias, de política, muchos de los presidentes y todo esto se maneja mucho a través de Twitter. LinkedIn obviamente también tiene en la parte profesional y ahí nos vamos pues obviamente ahorita con TikTok, ¿verdad? Y todos estos que están revolucionando la parte de video, ¿verdad? Y de redes sociales utilizando pues otra clase de media, ¿sí? Y obviamente Instagram y todo esto. Definitivamente en los últimos 10 años también hemos visto un crecimiento exponencial de video on demand, ¿verdad? Empezamos, el precursor más que todo de esto fue Netflix. Netflix salió, si ustedes no lo sabían, de una empresa que era Hastings, o sea, obviamente Hastings es el apellido del dueño de Netflix. Hastings era una cadena también de alquiler de películas en Estados Unidos que empezaron con una nueva forma de alquilar sus películas o los DVDs, que básicamente lo que hacían es de que ustedes venían y en una página web se metían y decían, bueno, yo hago un listado de 10 películas y las primeras 5 les llegaban por correo. Una vez esas 5 ustedes las terminaban de ver, ya venía con un sobre prepagado, lo pasaban dejando ahí al, al correo y esas cuando escaneaban que ya habían regresado les enviaban las otras 5 y cosas así. Y ellos fueron los que empezaron más o menos hace unos 12 años, por ahí un poquito más, a decir, bueno, ¿por qué no nos ahorramos todo esto de estar grabando DVDs, que es obviamente muy intensivo y es muy costoso? Y entonces mejor empecemos a streamear
streaming, o sea, a usar streaming de las películas. Obviamente tuvieron mucho problema en la parte de convencimiento de las grandes compañías de contenido, ¿verdad? Pero al final del día lo empezaron a hacer y se dieron cuenta que les fue bien. Y hoy en día, ya todas las demás que ustedes miran aquí, pues tuvieron que ajustarse a ese nuevo forma de hacer negocios y de poder ver, pues obviamente, contenido en televisión, ¿verdad? Y ahora ya todos son Plus, Apple TV Plus, Disney Plus, Paramount Plus, aquí todavía está CBS All Access, pero ahora es Paramount, está Peacock, está Prime Video, o sea, todo eventualmente, si no tiene ahora un streaming, ya no está dentro del mercado, ¿sí? Pero eso es porque las nuevas generaciones están utilizando estas nuevas tecnologías para poder accesar a esto y no lo quieren de otra forma, ya no quieren un cable convencional que ustedes tienen que, hasta a veces, hoy en día se oye como ridículo, ¿verdad? El decir, bueno, yo quiero ver una serie que la pasan todos los lunes a las 6 de la tarde. Eso ya no existe, ¿verdad? O sea, ya no tiene la mecánica de la vida de hoy en día, ya no está para esa clase de cosas. Tal vez todavía, bueno, salen los episodios cada viernes, pero no necesariamente ustedes dicen, bueno, pasó el viernes y ya me lo perdí, ¿sí? Sino que eso es video on demand, ¿verdad? Bajo demanda, lo que yo quiero, ¿sí? Lo que yo quiero, cuando yo quiero. Eh, y eso obviamente ha impactado en el crecimiento de los cloud service providers, ¿sí? Toda la parte de cloud, pues obviamente son grandes compañías con grandes dispositivos, grandes recursos de CPU, de RAM, obviamente de almacenamiento y sobre todo de ancho de banda. Obviamente el más grande en market share es AWS, Amazon Web Services. Inclusive en Netflix, por ejemplo, corre sobre infraestructura de AWS. Hay algunos otros que no utilizan pues estos cloud providers, sino que ellos mismos tienen sus propios data centers, ¿verdad? O sea, que no los hacen públicos. Por ejemplo, Facebook, ¿verdad? Que es alguien que tiene data centers inmensos por todas las redes sociales que ellos tienen. Pero ¿cómo fue que impactó en estos últimos 2 años? Pues obviamente impactó la parte de videoconferencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estamos encerrados, inclusive ahorita, pues obviamente hemos estado un poco más abiertos, pero definitivamente la parte virtual llegó para quedarse. Y parte de eso es esta conferencia de SecurityCon que estamos hoy en día, pues, haciendo estas para poder llegar a todos ustedes. Y esta parte de videoconferencias, pues obviamente Zoom fue una empresa que estaba ahí saliendo y ahora tiene el 50% del mercado. Si ustedes se dan cuenta, esto es a junio de 2021. Luego le sigue Teams, de cierta manera, pues que obviamente eh, muchas organizaciones ya pagan su Office 365 y ahí ven incluido Teams. Luego está Webex, que es la parte de Cisco, la videoconferencing de Cisco. Está TeamViewer, Google Meet. Si ustedes se dan cuenta, Google no es un player importante en la parte de videoconferencias, pero obviamente todo esto lo que hace es no solamente pasamos de algo que nosotros estamos jalando información, o sea, que estamos descargando información hacia nosotros, sino que también con estas clases de nuevas redes sociales y nuevas aplicaciones que nosotros tenemos, estamos subiendo información, sobre todo también aquí en la parte de videoconferencias, porque nadie se había dado cuenta que la diferencia de un internet residencial, porque ustedes tal vez solo miraban Netflix o cosas on demand, pero nunca habían visto la parte de presentar a través de una videoconferencia y ahí se dieron cuenta, ok, sí, el internet residencial es asimétrico y entonces ahora yo quiero más ancho de banda hacia arriba, o sea, hacia el internet. Y esto, pues obviamente, de nuevo, ¿dónde va a pegar? Va a pegar en la infraestructura y en la operación del internet como tal. ¿Y qué es el internet como tal? O sea,
como que es como cuando empezamos ahorita la conferencia. ¿Qué es el Internet? Sí, es una red de redes, pero ustedes saben exactamente cómo funciona el Internet. Yo puedo, y aquí les dejo un ejemplo. Este es alguien, es obviamente un artista que dijo, voy a tratar de eh, documentar de poner o de dibujar cada uno de los enlaces de fibra que hay, sobre todo, ya es un poco viejo, pero por ejemplo entre Estados Unidos y Europa. Obviamente el Internet empezó en Estados Unidos y los primeros enlaces que se utilizaron fue en Europa, sobre todo en Londres, ¿verdad? Ahí hay un punto de intercambio de tráfico muy grande, que es el London Exchange, que está desde que antes que el Internet fuera comercial. Y ahí se conectan la gran mayoría de redes mundiales. Pero a lo que voy es de que el Internet no es más que eso, es una interconexión de redes de fibra óptica, entonces es algo muy tangible, es algo físico, ¿sí? Obviamente vamos a tener toda la parte de los protocolos, toda la parte de ruteo, después ya nos vamos en la parte de IP, de aplicaciones y todo esto, y que es donde normalmente nosotros nos movemos, sobre todo en la parte de seguridad o seguridad de la información. O sea, nos preocupamos de que la información se mueva seguramente y que eventualmente también se logre guardar seguramente. Pero no nos preocupamos mucho de qué es lo que está pasando ahí abajo. O sea, ¿por dónde está pasando mi tráfico? ¿De dónde, si nosotros estamos por aquí en Guatemala y yo voy a un cloud hacia Estados Unidos, ¿por qué tengo que subir a un cloud en Estados Unidos? ¿O cómo realmente se maneja esa información? Eh, y aquí les dejo otros ejemplos, ¿verdad? De estas redes globales. Al final, las redes globales o quiénes son los dueños, que sería otra pregunta interesante, decir, bueno, ¿quiénes son los dueños del Internet? Realmente no hay un solo dueño, sino que quien es dueño del Internet o de una parte del Internet van a ser estos grandes operadores globales, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está AT&T, que si ustedes se dan cuenta, pues tiene una red inmensa. Esto casi que es, obviamente esto está mostrando solamente sus enlaces internacionales, no está mostrando enlaces nacionales. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una gran conectividad entre Estados Unidos, Europa y obviamente hacia Sudamérica, hacia Asia Pacífico, ¿verdad? Australia, ¿verdad? Y obviamente la África, igual que Latinoamérica, a veces no es tan bien conectada. Esta es la red, otra red muy, muy grande, que es Verizon. Si ustedes se dan cuenta, también tiene una gran cantidad de enlaces, sobre todo que son enlaces de fibra óptica submarinos, sin contar, obviamente, la parte de fibra terrestre que nosotros vamos a tener aquí. Pero si ustedes se dan cuenta, normalmente los cables de fibra van a estar siguiendo más o menos los mismos tramos. Y esto lo que pasa es de que ellos dicen, esta es mi red, aquí vamos a tener otra red, si ustedes se dan cuenta es muy parecida a la anterior, este es CenturyLink, y lo que pasa es de que no necesariamente todos los enlaces de fibra óptica son de un solo dueño, sino que obviamente como esos llevan muchas fibras o llevan varias fibras, entonces cada quien son consorcios que se juntan para poder tirar un cable de esta naturaleza. Inclusive después eso se puede segmentar no solamente a nivel, o sea, físico, de que yo voy a tener un solo hilo. Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, yo voy a tener un hilo entre Nueva York y Londres, sino que yo también puedo subrentar lambdas, que se le llaman, que es simplemente frecuencias o canales que también me van a dar una gran capacidad de datos o de transmisión de datos. Ya estamos hablando con los equipos adecuados, arriba de 1 terabit por segundo. Imagínense, o sea, es algo impresionante. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué las grandes inversiones en esto? Pues obviamente regresamos a la parte de aplicaciones, la parte de cloud, la parte de cloud computing, de software as a service, de platform as a service, todo esto, pues de cierta manera está pegándole a las capacidades del Internet, que sigue siendo fibra óptica.
Entonces, si ustedes quieren ahondar un poquito más sobre los cables submarinos, pues ahí está, solo busquen Submarine Cable Map y ustedes pueden ver, pues obviamente, cómo está toda la parte de cables submarinos y cómo, y esto realmente es el Internet. El Internet es esto, es conectividad entre redes que básicamente son de fibra óptica por las grandes capacidades. Cuando nosotros ya nos pasamos a la parte local o el internet local, que es el que nos llega a nosotros ya a nuestro negocio o a nuestra casa, nosotros vamos a tener, pues obviamente, de una oficina central o varias oficinas centrales, pues vamos a tirar algunos cross connects, o sea, vamos a llegar fibra óptica en su mayoría, o por lo menos así se trata de hacer hoy en día, lo más cerca de las colonias o de los barrios que se pueda o de las zonas. Y luego, pues obviamente ya se deriva ya sea hacia los negocios o eventualmente hacia las casas, ¿verdad? Hacia la parte residencial. Eso puede ser, también es otro mundo la parte de las tecnologías. Obviamente se está empujando mucho la parte de Fiber to the Home o Fiber to the Business, ¿verdad? FTTB, porque nosotros ya necesitamos cada vez más ancho de banda. Pero ese ancho de banda, ¿hacia dónde va? Y, y esa es una de las preguntas más interesantes que tenemos. Yo sé exactamente cuando yo me evento a, por ejemplo, a facebook.com, hacia dónde se va ese tráfico, o sea, de dónde lo estoy jalando. ¿Sí? Lo estoy jalando desde un data center en Estados Unidos, desde un data center en Europa, desde un data center en, no sé, en Brasil. ¿De dónde, cómo se está manejando hoy en día el tráfico en el Internet? Y en un inicio, eh, tenemos que el Internet es esto, ¿verdad? Esto que vimos, estamos aquí arriba, ¿verdad? Tier 1 Networks, o sea, esos son esos grandes eh, operadores de Internet. Y luego, esos van pasando el tráfico a la parte de Tier 2, ¿verdad? Que ya son, pueden ser operadores regionales, que de igual manera pueden ser muy, muy grandes, dependiendo obviamente del país. Y estos ya se vienen a un Tier 3 y cosas así, y eventualmente llegan hacia nosotros que somos los usuarios finales del Internet. Eh, ¿Cómo nosotros nos comunicamos? Por ejemplo, si yo estoy en un operador y este es el que me da la última milla, ¿verdad? Me da acceso al Internet. Y resulta que vengo yo y uno de los bancos del sistema que está en otro operador, que es distinto al que yo estoy, y estos dos no están interconectados entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el tráfico? El tráfico va a tratar de buscar algún camino y normalmente va a encontrar un punto de intercambio eh, de tráfico que se llama Internet Exchange Point, para que entonces este regrese y logre llegar hacia el banco que yo tengo aquí. Esto físicamente, nosotros podemos estar a la par, ¿verdad? O sea, esto puede ser Guatemala, esto puede ser inclusive, yo puedo estar en el edificio de la par de donde está mi banco, pero si yo tengo proveedores de internet distintos, lo más seguro, eso era pues hace algunos años, lo más seguro es de que mi tráfico tenía que ir a buscar un punto de intercambio en algún lado. Y ese punto de intercambio, el más cercano que tenemos actual, bueno, hace algunos años, a eso vamos en esta conferencia, era obviamente el Florida Exchange, o sea, en Florida, o conocido también como el NAP de las Américas, donde ahí se interconectaban estos proveedores. Y tal vez no se conectaban entre ellos, pero tal vez se conectaban a través de Tier 2 o Tier 3 ISPs, ¿verdad? Entonces, eso es extremadamente eh, ineficiente y obviamente tenemos el problema de que nuestro tráfico no necesariamente debería estar ahora llegando a una parte internacional cuando es algo local. Pero siguiendo con esto y agregando sobre la parte de cómo se está utilizando el Internet, estos últimos Tier 3 o los que nos dan nuestro Internet ya en Guatemala, y obviamente a nivel mundial,
eh, ya se están volviendo esto. Simplemente son unos interconnects entre ellos y algunas redes más grandes, pero no son muchas, ¿sí? Ustedes pónganse a pensar cuál es el contenido que ustedes realmente están bajando del internet. Así, van a tener, muchas veces están bajando de un Amazon, porque Amazon ya está consolidado como uno de los grandes pues, cloud providers, como les decía, o sea, si viene Netflix, si viene de algún otro, inclusive páginas que ustedes ni siquiera se imaginan que están obviamente hosteadas en Amazon, ¿verdad? Luego, pues puede venir algo de algún otro proveedor. Luego están algunas otras grandes redes como Akamai, ¿verdad? Que son Content Delivery Networks, que eso es lo que vamos a ver ahorita, o directamente de estas grandes empresas, ¿verdad? Como Google o como Facebook o cualquiera de esas. Entonces, lo que se está volviendo es un Internet que está jalando contenido de pocas empresas, ¿sí? Entonces, vamos a tener en un principio Video Content Services, ¿verdad? Vamos a tener a los proveedores que son los de tránsito, y vamos a tener los proveedores que van a ser los que dan la última milla para llegar eventualmente a ustedes, ¿sí? Pero estos también pueden pasar por esas Content Distribution Networks, que esas son aparte de esas de las de tránsito. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos nombrar casi que el 80% del tráfico del Internet, si no es que más, en algunas pocas empresas. Tenemos Facebook, pero ustedes dicen, bueno, Facebook, sí, está Facebook, pero acuérdense que Facebook no solo es Facebook, sino que es Messenger, es Instagram, es WhatsApp, es todo lo que incluye dentro de los servicios de Instagram y de Facebook, como Facebook Lives, Instagram Lives, llamadas de WhatsApp, que ya mucha gente lo está utilizando, todos los textos. Imagínense cuánto contenido multimedia pasan a través de WhatsApp hoy en un día convencional. O sea, Facebook es uno de los que más tráfico genera en cualquier enlace de Internet. O sea, es algo así como un 20 o 25% del tráfico. Es algo impresionante eso. Luego tenemos Alphabet, que obviamente es Google, ¿verdad? Y ahí tenemos Google Search, tenemos Gmail, tenemos YouTube sobre todo. Y YouTube es otro de los grandes eh, productores de contenido y de tráfico, junto con el Play Store, ¿verdad? Que imagínense cuántos dispositivos Android hay en el mundo, y entonces todos esos están bajando, pues obviamente, updates de las actualizaciones que hay, y, de las aplicaciones y todo esto. Entonces, eso es bastante. Amazon, como ya hemos explicado, inclusive muchos corren sobre Amazon. Microsoft, a pesar de todo, Microsoft sigue siendo uno de los grandes jugadores en la parte de Internet. Creo que la gran mayoría de ustedes utiliza todavía un Office, y muchos de ustedes utilizan Windows como su sistema operativo. Tal vez, obviamente, en la parte de seguridad, muchos de ustedes pues utilizan pues algún otro sistema operativo como basado en Unix, ¿verdad? O sea, cualquiera de los flavors que hay ahí, de Linux, FreeBSD o cualquiera de esos. Pero un usuario convencional o una empresa convencional pues va a tener mucho de la parte de Microsoft, y inclusive a nivel de servidores, no tanto de esto. Entonces eso también genera mucho contenido. Y no digamos, pues obviamente toda la parte de video on demand, ¿verdad? Netflix, Prime, Disney, Paramount, Peacock, todos estos están generando eso. Entonces ustedes se dan cuenta, son pocas empresas que generan grandes cantidades de tráfico, ¿sí? Y muchas de esas son tráfico bidireccional. Entonces, ¿esto a qué se transforma? Se transforma en nubes, pero nubes realmente son grandes data centers, ¿verdad? Van a ser cosas muy grandes, a gran escala, para poder servir a esos billones de dispositivos que tenemos actualmente. Lamentablemente, para entender las nubes o los clouds, ¿verdad? Nos ponen dibujitos como esto, ¿verdad? Y dicen, ah, ok, está en el cloud. Y si ustedes les preguntan a cualquier persona,
que ustedes les dicen, bueno, ¿qué es un cloud? Así como una pregunta tan sencilla como decir, bueno, ¿qué es el Internet? Lo más seguro es que no les sepan definir qué es un cloud, ¿sí? Y yo se los voy a poner de una forma un poco más sencilla. Pues un cloud, ahí están, son grandes data centers, ¿verdad? De un lado está uno de Google y el otro lado está uno de Facebook, ¿verdad? Normalmente los data centers de Facebook son como 40 campos de fútbol americano juntos, ¿verdad? Y ahí se pueden ver. Son cosas inmensas y cada vez tienen más, ¿verdad? Tienen más de esto. Pero esto no es rentable para ellos, ¿verdad? O sea, porque imagínense la cantidad de tráfico que se está moviendo hacia estos grandes data centers. Entonces ellos dicen, bueno, no podemos seguir con un esquema centralizado. Y entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? ¿O qué es lo que está pasando en el Internet? Pues estamos pasando de cloud o de data centers a algo que se llama fog computing, que son fog nodes, que son, pues obviamente, nodos más cercanos a o sea, ya nodos regionales o nodos que van a estar más cerca del usuario final y obviamente la parte de edge devices, ¿verdad? Que son todos estos dispositivos que van a estar tratando de encontrar esa información, pero de una forma mucho más rápida. O sea, la latencia en estos casos cada vez es más crítica, ¿sí? Y entonces, ahí es donde vienen los Content Delivery Networks, ¿verdad? Porque muchos de los contenidos, y eso es lo que están alegando los de tránsito, es de que se ha puesto mucho estrés en las redes de tránsito, o sea, en los proveedores convencionales como los AT&Ts, los Verizons y obviamente los locales, y empieza la parte de neutralidad de la red, que nos quieren cobrar, pues obviamente más caro por tener más anchos de banda, o si yo voy a streamear más, entonces yo necesito pagar más. Eso, pues obviamente es un tema de debate, pero ahí es donde salen los Content Delivery Networks, para decir, ok, entonces yo lo que necesito es, ok, yo tengo mi data center aquí, entonces mejor voy a distribuirlo, ¿verdad? Al nivel mundial, y luego voy a estar más cerca de mis usuarios. Entonces, ahí es donde sirven estos principios de localidad y por eso es de que funcionan las computadoras. El, la probabilidad de que alguien esté viendo, por ejemplo, en el caso de videos de Netflix o de YouTube, la probabilidad de que alguien esté viendo algo igual que la otra persona que está muy cerca de él es muy alta. Y por eso es de que ellos tratan de hacer eso, les ponen su top 10 o les ponen sugeridas o cosas así, porque dicen, bueno, alguien que está en Sudamérica o en Latinoamérica, pues no va a estar viendo cosas que tal vez están en China o en Japón o en India o una cosa así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente tal vez no hablan el idioma y todo, tal vez van a ser uno o dos que tal vez están viendo algo ahí, pero en su gran mayoría, pues van a lograr guardar esas copias y luego servirlas de una forma regional. Eh, por ejemplo, Facebook, ¿verdad? Van a ver porque les digo, estoy poniendo de Facebook de mucho ejemplo, ¿verdad? La red de Facebook lo que hace es que tiene un cliente que está conectado a Internet, pero trata de poner estos en el edge, ¿verdad? Trata de poner nodos, ¿verdad? Y esto se le llama caches, ¿sí? Esos caches son servidores que guardan contenido estático, ¿sí? Como usted sube una foto, después alguien baja esa foto, pueden bajarla 1000 veces, eso es un contenido estático, un video, cosas así. Pero cuando ustedes están haciendo un Facebook Live, eso es contenido dinámico, ¿sí? Entonces, muchas veces se iba hasta el data center, ¿sí? Y eso no es eh, óptimo, ¿verdad? Porque normalmente cuando hacen un Facebook Live, también es un público regional, ¿verdad? A pesar de que lo puede ver cualquier persona, normalmente lo van a ver personas que están cerca de la persona que está transmitiendo. O sea, cerca, entre comillas, porque obviamente puede ser Latinoamérica, ¿verdad? O puede ser Centroamérica, o inclusive en Guatemala, puede ser en Shela, y puede ser aquí en la capital. Entonces, pero
normalmente es algo cerca, regional, ¿verdad? Entonces, Facebook lo que dice, bueno, tiene dos opciones para poder distribuir el contenido. Uno es a través de estas redes de tránsito, las que ya habíamos visto, y las otras son a través de estos peering exchanges o Internet Exchange Points, lo que vimos, y esos ya están en el edge de los ISPs, y eso eventualmente llega mucho más rápido hacia las personas que están en Facebook, ¿sí? Este es el preferido que tiene Facebook, ¿sí? Obviamente esto necesitan pues esos peering exchanges, esos intercambios de tráfico donde ellos puedan ir a instalar cierto equipo. Entonces, nosotros tenemos de que de aquí en adelante, como está evolucionando el Internet, va a estar basado en tres cosas. Uno, en tecnología 5G, y ahorita le estamos poniendo 5G, pero realmente ya se está hablando del 6G o B5G, que se llama Beyond 5G, o después, lo que viene después de 5G. Obviamente la fibra óptica, porque si ustedes se dan cuenta, todas las grandes capacidades, no importa de dónde ustedes están ahorita en Wi-Fi, o están a través de una red 5G, perdón, una red celular, pues obviamente todo eso va a caer eventualmente a una red de fibra, ¿sí? Pero esa red de fibra, ¿qué va a conectar? Va a tratar de conectar Edge Computing. O sea, soluciones de muy baja latencia que van a estar disponibles a ustedes a través de estos enlaces de baja latencia y de mucha capacidad. ¿Para qué? Para otra clase de servicios. Imagínense que ustedes van en un automóvil autónomo y tienen que tomar decisiones muy, muy rápidas. Y dice, bueno, yo necesito cruzar ahorita, necesito frenar, sí o no. Y entonces eso no puede tardarse 20, 30, 40 milisegundos para que irse a un data center en Estados Unidos y después regresar con una respuesta. No, eso tiene que ser en cosa de 2, 3 milisegundos, ¿verdad? Entonces, necesitamos una conexión inalámbrica con muy baja latencia, y eso es lo que le llaman millimeter wave en 5G, luego que caiga una red de alta capacidad que sea de fibra óptica, y eso obviamente lleva al edge, donde está el edge computing. Y esto simplemente es un ciclo, ¿verdad? Todos los que nos gusta, pues obviamente la matemática, se han dado cuenta de que es un ciclo. Empezamos ahí antes de los 70, donde empezó el Internet realmente a finales de los 60, 70, con mainframes. Terminales tontas y todo el cómputo se realizaba en algo centralizado. Como funcionaron muchos de los bancos hasta los 90 y ahí en adelante. Luego, como les decía, nuestra generación era feliz porque entonces teníamos una computadora personal. ¿Verdad? Entonces ya empezaron las PCs de escritorio, obviamente después las laptops y toda la cosa, hasta que nosotros llegamos a un verdadero smartphone, que dijimos, bueno, ok, ahora ya tenemos aplicaciones, son tan grandes que ahora nosotros las vamos a tener que tener en un cloud, y ese cloud va a tener grandes capacidades otra vez de almacenamiento y de computación. Pero ahora necesitamos una baja latencia para las nuevas aplicaciones. Y entonces esto baja y Edge Computing, a descentralizar otra vez. O sea, vamos descentralizado a descentralizado, a centralizado, a descentralizado otra vez. Y ese es el futuro, por lo menos en los próximos 10 años. Algo hacia Edge Computing. ¿Sí? Y todo este preámbulo, ¿para qué nos sirve? Para ver cómo es que nosotros vamos a estar cambiando el Internet en Guatemala. Y por eso les hago esta pregunta. ¿El Internet de Guatemala es seguro y resiliente? ¿De qué depende de que el Internet de Guatemala funcione? Y funcione de una forma segura, no solamente decir, bueno, vamos a posar protocolos de encripción o certificados digitales o CSIRTs y todas estas cosas, sino que a lo más básico del Internet, del funcionamiento y de la operación del Internet, es seguro, es resiliente, y esas son algunas de las
preguntas que vamos a resolver ahorita. ¿Y cuáles son los servicios críticos que vamos a tener ahí? Uno, DNS, ¿verdad? Si no han habido, y ustedes tal vez lo saben mejor que yo, hay muchos ataques hacia proveedores de servicio de DNS, ¿verdad? O sea, si ustedes logran votar un proveedor de servicio que dé resoluciones de nombre de dominio, eso va a votar a una gran cantidad de empresas. Entonces, esos ataques exitosos son extremadamente peligrosos, ¿sí? Luego vamos a tener, obviamente, seguridad en el ruteo, sobre todo en BGP, ¿verdad? Porque los proveedores de Internet ya no utilizan otro protocolo, sino que el protocolo por de facto en el Internet es BGP. Y obviamente hay muchos ataques en contra de BGP. Y obviamente tenemos la parte de intercambio de tráfico. El intercambio de tráfico que debería ser local en la manera de lo posible. Y lo que no tenemos aquí en Guatemala muchas veces es estadísticas de tráfico de los ataques locales. Cómo funcionan los ataques, qué cantidad de botnets hay, por ejemplo, qué tipo de ataques están haciendo de flood, están haciendo sin flood, están usando TCPs, UDPs, están tirando más spam, no sé. Todas esas clases de cosas no tenemos visibilidad a nivel de país. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar también para tomar mejores decisiones. Y como les decía, ¿cómo está la conectividad de Guatemala a nivel internacional? Pues vemos que todas las fibras, pues obviamente, como les decía, subimos a la parte de Florida y somos uno de los países privilegiados que realmente tiene una salida de Internet por el Atlántico, que es la más utilizada, pues porque obviamente va a ir a la parte de Florida, pero también tenemos salidas por el Pacífico, ¿verdad? Entonces, tenemos Atlántico y Pacífico, pero esas son las únicas salidas que nosotros tenemos. ¿Qué pasa si estas, de cierta manera, pues ya no tienen? O sea, quitando la parte terrestre. ¿Ustedes sabían que no había una resolución de dominios del punto GT adentro de Guatemala? ¿Eso qué quiere decir? De que si nosotros perdemos la conexión hacia servidores raíz DNS afuera del Internet, que esto no lo tenía ningún proveedor de Internet en Guatemala, entonces los puntos GT dejan de funcionar. El punto GT no había ningún servidor DNS que resolviera internamente en Guatemala. Entonces, eso se viene trabajando en un proyecto de hace unos 4 años para acá, que se le llama el punto de intercambio de tráfico de Internet de Guatemala, o IXP-GT. El IXP o un IXP lo que hace es eso, es un punto de intercambio, ¿sí? Es algo tan sencillo que hay veces que hasta parece que no debería ser así. Obviamente lleva muchas consecuencias y lleva mucha formalidad, pero básicamente lo que hace es intercambiar tráfico de Internet en un punto. Y ahí puede ir cualquier persona, o sea, cualquier institución, ya sea académica, de cloud, bancos, de content providers, lo que sea, todos pueden interconectarse ahí. Obviamente lo único que necesitan es un número de sistema autónomo, ¿sí? O ASN, y obviamente sus IPs B4, y mejor si tuvieran IPv6, obviamente. Pero si ustedes tienen un número de sistema autónomo, tienen IPv4, ustedes pueden irse a conectar al punto de intercambio de tráfico de Guatemala. A nivel del DNS, entonces, ahora ya el Internet en Guatemala ya no está tan mal, pongámoslo así. ¿Por qué? Ahora tenemos, un servidor I de estos son los root servers, o sea, los top level domains, ¿verdad? Los .com, los .net, los .orgs, o sea, todos esos top level domains, ¿verdad? Que son bastantes, de una empresa que se llama NetNode, y ellos nos están dando, o nos donaron para poner aquí un servidor I, ¿verdad? Porque esto obviamente es a nivel tienen varias letras. Luego estamos ahorita
por recibir otro servidor que sea de Packet Clearing House o PCH, que nos va a dar otros 2 root servers, el E y el K, que eso va a traer también 400 top level domains, y más aún va a traer un proyecto que se llama Quad9 o el 999, que es como el 888 de Google o el 8844 o el 111 de Cloudflare. Cualquiera de esos, pues ahora van a poder utilizar el 999 también dentro de Guatemala, y va a resolver adentro de Guatemala. Si ustedes pueden poner el de Google, está bien, pero ese va a tener 25 milisegundos más de latencia. Imagínense, ¿verdad? Si ustedes están adentro de Guatemala, sobre todo en la ciudad capital, ustedes van a tener una latencia de 1 o 2 milisegundos, sin mucho, para tener esto. Y más aún, vamos a tener, este ya está operacional, es un nodo de Anycast de la red de LACTLD. El LACTLD es aquel que tiene los Country Code Top Level Domains, que son los que ustedes ya conocen, ¿verdad? El .gt, el .sb, el .hn, el .cr, el .cl, br, o sea, todos los Country Code Top Level Domains de Latinoamérica. Entonces, todos esos también están resolviendo ahora dentro de Guatemala. Entonces, esto da resiliencia al Internet, ¿sí? Esto dicen, bueno, no solamente vamos a tener uno, sino tenemos varios servidores raíz de DNS que están resolviendo localmente ahora. O sea, esto es una gran avance en la infraestructura crítica del país para esto. Y esto no se queda aquí. La otra parte que decía es la parte de Secure Routing, ¿verdad? Secure Internet Routing. Y lo podemos ver de varias formas. Uno, el tráfico que se origina en Guatemala y su destino es Guatemala, debería de quedarse en Guatemala. No, por eso le pongo debería, no necesariamente es que tiene que quedarse en Guatemala, sino debería de quedarse, ¿sí? ¿Por qué? Uno, calidad de servicio al usuario final, o sea, la latencia, se va a sentir, ¿verdad? De que ustedes se meten al banco del sistema y ustedes dicen, ahora está más rápido, me contestó más rápido. ¿Y eso por qué es? Porque ustedes ya hay una interconexión entre los proveedores, y esos proveedores, pues ahora su tráfico no está dando la vuelta por Estados Unidos inclusive yo he visto rutas que por alguna razón están mal configuradas y de un proveedor a otro va a dar la vuelta por Europa, entra por Panamá y después sube otra vez a Centroamérica. Es una cosa así. Esas son malas configuraciones, pero imaginen, su tráfico va a dar una gran vuelta, y eso, ¿por qué es malo? Porque hay mucho ataque de hijacking, traffic hijacking que le llaman, o sea, que secuestran el tráfico, y si su tráfico está pasando por Estados Unidos o por Europa, entonces se lo pueden jalar a alguien más, ¿verdad? Entonces, entre más local estén, es mejor, ¿sí? Y seguridad, ¿verdad? De eso, de menos exposición a que ese tránsito sea internacional. Esto definitivamente le interesa a todo el gobierno, a toda la banca, y obviamente a la parte académica, y definitivamente a toda la parte de negocios de Guatemala. Que su tráfico, si es local, o sea, se origina localmente y su destino es en Guatemala, entonces que se quede en Guatemala. Sí. Y luego, pues obviamente tenemos a nivel de routing, de IP, como estándares para poder llegar a algo que es de la parte internacional, y que estamos cumpliendo con las normas internacionales de seguridad en el ruteo. Todos los miembros que se están conectando al punto de intercambio de tráfico, pues obviamente tienen que seguir esta iniciativa, se le pone, ¿verdad? Esto se llama, o estas normas que se llaman Mutually Agreed Norms for Routing and Security, o MANS. Y esta es una iniciativa global soportada por el Internet Society, que también provee esos fixes o estas normas básicas para que esas amenazas del ruteo
pues no se materialicen. Y es algo, por ejemplo, prevenir la propagación de información incorrecta. Esto también va muy de la mano a bases de datos como PeeringDB, donde también tienen que tener un registro en PeeringDB y también tienen que tener bien sus registros en LACNIC, ¿verdad? Para que entonces eso es un chequeo para decir, ok, si un sistema autónomo, un ASN, está publicando ciertos rangos, ¿verdad? De IP versión 4, entonces yo voy a ir a chequear, yo tengo un lugar donde poder chequear, donde realmente me diga, ah, sí, ese ASN en efecto es dueño o tiene asignado ese rango de IP versión 4. Si no, no lo dejo pasar, ¿sí? Y obviamente hay otro montón de normas que son, pues obviamente no vienen al caso aquí, que son bastante técnicas. Obviamente estos son a nivel de switches, de qué cosas puedo pasar, qué cosas no puedo pasar a nivel de capa 2, a nivel de capa 3 y cosas así, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es de que nosotros como punto de intercambio se acaba de mandar ya la solicitud de que se cumplen todas estas normas y entonces ustedes pueden estar seguros de que el tráfico que esté pasando a través del punto de intercambio es seguro, ¿sí? Eso quiere decir de que va a minimizarse, pues obviamente no podemos tener como en cualquier cosa en seguridad al 100%, pero va a minimizar o sea, obviamente, valga la redundancia, al mínimo, el, las amenazas que yo voy a tener hacia, amenazas en contra del ruteo. Y eso es algo bastante interesante. Y obviamente los Content Delivery Networks que nosotros tenemos aquí. Gracias al IXP tenemos hoy en día un POP de Facebook. Un POP de Facebook quiere decir que no solo es un caché, no solo es un cache de que tiene la parte estática, sino que también tiene una parte dinámica. Todo lo que Facebook está sirviendo a Centroamérica, lo está sirviendo desde el punto de intercambio de tráfico de Guatemala. Y eso, y no sé si obviamente ustedes a veces es imperceptible, pero otras veces sí se nota la diferencia, obviamente, de estar conectado a esto. Esto entró a funcionar hace algunos meses, un par de meses, y es grande el tráfico que está pasando en Guatemala, ¿verdad? Obviamente también tenemos un Google Global Cache, que es toda la parte de YouTube y del Play Store, como les decía, eso también se está sirviendo. Estos obviamente hay varios en varios proveedores, pero este normalmente también sirve como backup cuando un proveedor, su cache falla, entonces también jala de este cache que tenemos el punto de intercambio. Y estamos ya en varios, viene Akamai, viene el Open Cache, que ahí viene HBO Max y Disney Plus, hay otros que se llaman Asion, Limelight. Hay muchos otros CDNs que eventualmente se están conectando, a pesar de que, están viendo de que los ISPs, pues obviamente ya tienen algunos, pero nosotros estamos jalando porque hace sentido servir a varios ISPs de un solo y no solo a uno, ¿verdad? Y eso da también esa resiliencia en el Internet. Entonces ya tenemos cómo a través de los DNS, a través de un ruteo seguro en el Internet y obviamente a través de los CDNs que estamos teniendo también el punto de intercambio y que sean locales, esto hace que el Internet de Guatemala sea mejor, ¿sí? Eso es un poco de los servicios de aplicaciones que desde que empezamos a realmente operar ya, intercambiar tráfico en noviembre de 2019. Empezamos con solamente proveedores de Internet, perdón, 3 proveedores de Internet. Pero ahora ya tenemos algunos otros servicios como LACNIC BGP Collector, ahí se me pone una L, donde tenemos obviamente la parte, o sea, jalan estadísticas, que era una de los puntos que ponía al principio, de que no tenemos estadísticas de qué es lo que está pasando en el tráfico de Guatemala, cómo se está moviendo todo esto. Obviamente aquí esto es pura metadata, esto no es, yo sé que tal persona está yendo a tal persona, no, ¿verdad? O sea,
metadata de estadísticas globales. Y esto muy importante, 2 servidores de RPKI, que es Route Public Key Infrastructure, que funciona, como les decía, muy parecido a Public Key Infrastructure como tal, solo que es especialmente para routing. Entonces, todos los validadores, todas las validaciones que se están haciendo también locales para la seguridad del ruteo entre proveedores de Internet y obviamente entre los CDNs también. Tenemos el Google Global Cache, que empezó en junio de 2020, el año pasado. Ya estamos metiendo algunos otros servicios también, como un Anchor de RIP Atlas, también para mediciones de la calidad de la conectividad. Ya está operacional ahí el servidor I del DNS, los DNS del ActLD. Ya tenemos también, obviamente, en la parte de un speed test server. Y el POP de Facebook, como les decía, hace unos cuantos meses. Y algunos otros proyectos de sensores que estamos viendo de la parte de ataques que se están generando a nivel local entre proveedores de Internet. Obviamente nuestra idea de crecimiento es como les decía, cualquier persona o entidad que le interese conectarse al punto de intercambio. Eso incluye obviamente gobierno, incluye mucho obviamente a la banca y a la parte de educación. Eso incluye universidades, colegios, escuelas. Todo esto definitivamente les va a apoyar de gran manera en ahorrarse no solamente costos, sino que el Internet en Guatemala sea bastante mejor. O sea, esa calidad de experiencia en el Internet sea mejor para el usuario final y obviamente de una forma segura y resiliente que tenemos. Entonces, concluyendo, tenemos que el Internet ha evolucionado con las nuevas generaciones, haciendo cambios sustanciales en la infraestructura, como vimos, desde algo totalmente distribuido hasta algo que se fue consolidando en clouds y ahora otra vez se está distribuyendo a través de Edge Computing. Y cómo juega un papel súper importante el punto de intercambio de tráfico de Guatemala para el crecimiento del Internet y para la seguridad y la resiliencia del Internet de Guatemala. Entonces, muchas gracias por su atención y cualquier otra duda o comentario, ahí está mi correo, es marcoto@galileo.edu. Estamos para servirles. Muchas gracias por su atención.